amados amigos, hermanos, que es un tema importante en la teología, en la palabra de Dios. Y entonces vamos a hablar de él de una manera muy respetuosa y en el nombre del Señor Jesús. Quiero entonces, hermanos, que oremos. Vamos a orar invocando el nombre del Señor Jesús. Porque, hermanos, en términos de arrepentimiento, en términos de la búsqueda del rostro del Señor, hay gozo, hay paz, hay vida en abundancia. Entonces, quiero decirles de una manera muy especial, hermanos, que vamos a orar, porque hay muchas almas, millones y millones de personas que necesitan de este evangelio precioso. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos. En este momento, Señor, estamos en su presencia pidiendo por todas las almas, por todos los amigos que escuchan este evangelio, porque su venida está muy cerca, Señor, y te pedimos de la manera más cordial y en el nombre de Jesús, en ruego y en súplica, que trates con todas las almas, con todas las personas, para que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos diciendo que el arrepentimiento es un tema muy importante dentro de la espiritualidad, dentro del cristianismo, y que un elemento esencial en la doctrina de la salvación. Puedo decirles que de ser los primeros pasos en el camino de un cristiano dispuesto a entablar esa relación en su vida con Dios, porque se pone a flote la verdadera significación y la importancia que conlleva el arrepentimiento. Digamos que la parte principal es la evidencia de que no basta con creer para salvarse. El ser humano debe arrepentirse de su naturaleza pecaminosa y así proceder con un cambio, hermanos y amigos, con un cambio interior, dándole la espalda al pecado, al mundo, y así continuar con la conversión. Podemos decir que la doctrina de la salvación, o también llamada soteriología, se trabaja en conjunto de elementos vitales, lo cual contribuye a formar el pensamiento sistemático de la salvación. Los factores y pasos importantes para construir este conjunto ya nombrados son la fe, el arrepentimiento, la conversión, la regeneración, la justificación, la santificación, la adopción, la glorificación. Así que con lo anterior, paso a paso, conlleva a la salvación del ser humano. Digamos que es un paquete de cosas que se suceden, que cada persona, cuando va entendiendo esto, hermanos y amigos, ellos se proponen a obedecer a Dios. Porque el arrepentimiento es un acto sincero del ser humano al comprender que su vida y su naturaleza está basada en el pecado, de lo cual debe tomar mando
para dejar esos hábitos atrás, claro está. Todo eso que Dios aborrece. Oiga, y tener fe de que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Además de reconocer que es necesario entregar su vida al Señor Jesucristo y seguir conforme al agrado de Dios. La pregunta de mayor surgimiento en la humanidad es: ¿de qué debo arrepentirme? Mire, la respuesta está basada en las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, y a la cual trabaja la teología, o sea, la ciencia que estudia las cosas de Dios. Consiste en entender nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, desde el vientre de nuestra madre somos pecadores, pues somos descendencia de Adán. Y esto está muy claro en varios pasajes de las Sagradas Escrituras, tal como en el Salmo 51, cuando dice el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En estas palabras de reconocimiento, este hombre reconoce su maldad, su pecado. Porque entonces la palabra del Señor enseña que somos pecadores y que necesitamos, o sea, el hombre es pecador y necesita de Dios, que Dios limpie esas iniquidades, esas maldades. Entonces es necesario resaltar que en este capítulo el rey David clama a Dios por su purificación y le dice que ha sido formado y concebido en pecado. No necesariamente habla de un pecado puntual, sino que hace referencia de la naturaleza procedente de Adán, por lo cual todos los hombres hemos sido pecadores. Aunque nuestra procedencia sea el pecado, es vital resaltar que nuestras almas en sí proceden de Dios, y Él es el dueño de nuestras almas. Sí, Señor. Por lo cual el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, así como lo resalta el teólogo Charles en su libro Teología Sistemática. El Señor Jesucristo es el Rey de cada alma viviente. Él la traslada del reino de las tinieblas. Él la trae a la sujeción de Él mismo. Él gobierna y reina sobre la misma, sobre cada alma. Así que cada creyente reconoce al Señor Jesucristo como su soberano y absoluto, Señor de su vida interior, así como de la interior, de la exterior. Le entrega a Él toda la sumisión de la razón y la conciencia y del corazón. Hace de Él el objeto de la reverencia, el amor y la obediencia. Oiga, en Él confía. Qué bueno esto. En Él confía para ser protegido de todos sus enemigos. Qué bonito, qué hermoso. Y mire que hay protección y vida eterna. Y le quiero leer una promesa dada en uno de los libros de los profetas, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54 y el verso 17, que a la letra dice:
Escucha esta protección tan poderosa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Qué hermoso, qué bonito cuando uno puede confiar en las promesas del Eterno. Cuando el Señor levanta su voz y nos promete a través de su bendita y santa palabra, gloria sea el nombre de Jesús, y hace de nosotros nuevas criaturas. Gloria al Señor. Un cambio en nosotros. Así que el Señor es el encargado de perdonarnos, de lavarnos con su sangre preciosa. Pero es necesario que cada persona reconozca, porque los hombres pueden ser perdonados y restaurados al favor de Dios, porque el Señor Jesucristo fue puesto como expiación por los pecados, es decir, por medio de la fe en su sangre preciosa. Por cuanto Él fue hecho maldición por nosotros, el justo por los injustos, porque Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero de la cruz, y porque la pena de vida a nosotros cayó sobre Él. Por ello queda claro en las Sagradas Escrituras, cuando reconocen la verdad de que Dios es justo, de que Él es noble, de que Él es grande y poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. En el sentido de que Él está determinado, oiga, por su excelencia moral, a castigar todo pecado, y por ello, que la satisfacción de Cristo, que asegura el perdón de los pecadores, ha sido presentado ante la justicia de Dios. Así que la palabra de Dios, es decir, a través de las Sagradas Escrituras, nos da la orientación de la fe, ya que ésta viene cuando el Espíritu Santo trata con dicha persona por medio del oír la palabra. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él ordenó a sus discípulos predicar el Evangelio con el fin de que las personas que escuchasen creyesen en Él y en la salvación. Así que de esta manera las personas que seguían a nuestro Señor, oiga, creyeran en Él. Porque en el Evangelio según San Marcos leemos claramente que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo Dios, Él vino, Él mismo, y enfrentó la situación. Saltó a este globo terráqueo para Él mismo pelear nuestra causa. Qué gran bendición, qué grandeza, qué poder, qué magnificencia, cuando el eterno Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo presente. Por eso es necesario prestar oídos a esta preciosa palabra de vida eterna. Qué gozo, qué alegría, aleluya, qué gran bendición cuando el ser humano presta oídos a esta preciosa palabra.
Él ordenó a sus discípulos predicar el evangelio con el fin de que todos que escucharan y creyeran en él, entonces la salvación se haría vigente en sus vidas. De esta manera las personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo se arrepentían y aceptaban, o sea, recibían los mandamientos de Dios en su corazón. Sí, la fe trabaja juntamente con el arrepentimiento, por lo cual es difícil hablar de uno sin por lo menos mencionar al otro. Sin embargo, la fe proviene del interior del hombre, pero ha sido trabajada por Dios. En el siguiente versículo que le vamos a leer, se puede ver el ejemplo de lo ya explicado. Amados hermanos y amigos, mire, en el libro de Romanos capítulo 10 y el versículo 17, la palabra del Señor dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Como ya hemos mencionado, para llegar al arrepentimiento, primero tuvo que venir el hombre al plan de salvación. Y la información de que nuestra vida estaba en pecado. Estábamos en una situación anómala, en una situación difícil, pero el Señor, que es tan bueno y misericordioso, entró en un proceso con nosotros para que llegásemos al camino de la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué amable es Él. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cómo es que Él hace, hermanos y amigos? Para que esta su palabra llegue a cada uno, dándole el sustento. Bendito el nombre de Jesús. Puedo decir que el arrepentimiento nace de un reconocimiento personal cuando cada individuo es puesto en evidencia. Desde su interior, desde lo más íntimo de su ser, hay un grito de ayuda, así como David cuando dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, en el Salmo 51:3. Así que esto es un reconocer, y cuando va acompañado de un cambio, decimos: realmente recibió en su ser lo que mi Dios le propuso. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y podemos leer también, bendito sea el nombre de Jesús, en Mateo 8:2. Podemos leer lo que la palabra y el consejo divino nos dice. He aquí que vino un hombre leproso y se postró ante el Señor Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea que él, desde lo más profundo de su ser, reconoció su necesidad y vino a Jesús. Vino a la fuente inagotable de todo raudal y se postró y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Cómo es entonces la bondad? ¿Cómo es entonces la gracia?
de mi Dios, cuando alguien desde lo más profundo de su corazón posa sus ojos en los caminos de Dios. Entonces él vino a postrarse, entendió y actuó. Podemos decir que este es el cambio poderoso que solo se obtiene en el Señor Jesús, y cuando esto sucede, el mundo entero se asombra al ver el cambio en las personas que entregan sus vidas al Señor de manera voluntaria por el mutuo entendimiento. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando ellos pueden entender a través del Espíritu Santo, a través de la grandeza de mi Rey, gloria al Señor, que podemos leer lo que dice el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. ¡Qué bondad! Vuelvo a repetir. Insto a todas las personas que están escuchando. Les ruego en el nombre de Jesús, reciba al Señor Jesucristo en su vida. Recíbalo. Y creo que al recibir al Señor vas a obtener gozo y paz, esperanza, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor dijo: no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento, es decir, a ese cambio precioso de vida que debe de haber en cada persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Quiero llamarte a ti, amado amigo, amado hermano. Quiero hacerte una propuesta en este momento. Pienso que es la propuesta más generosa, la propuesta más amable y grandiosa que jamás usted haya podido oír, y es la propuesta de arrepentirse en este momento, de levantar tus manos para clamar al Señor del cielo y decirle: Señor, lávame con tu sangre, límpiame, me arrepiento, reconozco que he pecado contra ti, que ya no soy digno de ser llamado tu hijo, reconozco que te he ofendido. Señor Jesús de Nazaret, lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Te reconozco, Señor, y te recibo en mi ser, con todo mi corazón, para recibirte a ti y caminar en los caminos de mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de mi Señor. Desde Canadá, transmitiendo para todo el mundo, es La Voz de la Verdad, tu emisora.